Señor Jesús, toma estos labios de barro y háblanos, Señor. Yo, este servidor, Jesús Hernán Medina, necesita tu palabra, necesito tu alimento espiritual, necesito el manjar que viene del cielo. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban. ¿Somos mejores que los demás? De ninguna manera, responde el apóstol Pablo, pues ya hemos demostrado que todos, tanto judíos como griegos, estamos bajo pecado. Romanos 3:9. Me encanta el estilo con esa especialidad en argumentar y debatir del apóstol Pablo. En la pregunta ya está implícita la respuesta. Los judíos no son mejores que los gentiles. Y, dicho sea de paso, quiero que me escuchen bien claro, los pentecostales no somos mejores que los evangélicos o los católicos. No les cause, estimados oyentes, sorpresa o escándalo, pues dicha declaración no encierra ningún ataque o desvalorización, sino que delante de Dios ninguno puede justificarse. Y es cierto también que Dios no envió a su Hijo para avalar o destacar creyentes de esta o aquella religión o denominación. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y si no obedecemos aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, no podemos ver ni entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Romanos 3:20-21, Romanos 3:20-31 dice: ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creemos en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y, al mismo tiempo, el que justifica al que tiene fe en el Señor Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces,
por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. El hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús si obedece el plan de salvación según Hechos 2:38. Arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y recibimiento del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. De esto último quiero hablar. Lo que somos. Lo somos por la gracia de Dios, no por nuestra antigüedad en la organización o denominación religiosa, ni por nuestros méritos u obras. Hay un solo Dios, y eso es buenísimo. Hay un solo Dios. Partimos de algo muy básico. Dios es uno solo. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Los seres humanos no nos dividimos de forma natural en buenos y malos, puesto que ser lo primero es una gracia y ser lo segundo una condición. La Biblia es clara cuando enseña que solo los que permanecemos en el Señor Jesús y sus palabras pueden llegar a participar de la naturaleza divina a través de la obra del Espíritu Santo. El apóstol Juan no se cansa de recordarnos la necesidad que tenemos de persistir en una relación íntima con aquel que nos amó y salvó de nuestra miserable condición humana pecadora. En su mensaje, el Señor dice sin vacilación alguna: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Más tarde, en palabras del propio Señor Jesús, oímos de nuevo: permaneced en mi amor. Juan 15:9. ¿A quién dirigió el Señor Jesús estas palabras? ¿Solo a los pentecostales, a los evangélicos o a los católicos? Permitid que imitemos a Pablo en sus respuestas. De ninguna manera. El Señor Jesús habla a todos aquellos que estén dispuestos a permanecer en su amor, que es lo que realmente nos convierte en predicadores de esperanza. Esto incluye a los pentecostales, católicos, evangélicos, que quieran aceptar tal condición de salvación completa, según Hechos 2:38, y no solo profesen una religión. El Señor Jesús estableció que la razón por la que el mundo conocerá que somos sus discípulos es si tenemos amor los unos por los otros. Pero este amor no negocia ni vende la doctrina, no señores. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ovejas de otro rebaño. A los que miramos el mundo desde una definición teológica y una barrera denominacional religiosa, nos conviene recordar que el Señor Jesús dijo: tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. El apóstol Pablo amplía este pensamiento cuando escribe a los creyentes de Éfeso: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 1, 6. ¿Qué nos ayudará a vivir esa unidad del Espíritu por la que tanto oró el Señor Jesús? ¿Será que solo nos pide que nos llevemos bien entre nosotros y descuidemos el amor que merecen aquellos que piensan diferente a nosotros? En ninguna manera. A veces creemos que la unión de iglesias o el ecumenismo es la expresión del amor de Cristo. Pero, estimados oyentes, no es así. El mundo debe creer el mensaje del Evangelio y cuando los cristianos se amen y guarden la doctrina apostólica, entonces se puede realizar que sean perfectos en unidad. Juan 17, 23. Por si quedan dudas y siguiendo con el modelo de planteamiento de Pablo, aclaro, no estoy hablando de ecumenismo. Sí importa lo que uno cree. Y el Evangelio no busca como importante llevarnos bien, de ninguna manera. Respeto, óigame bien, respeto no es ecumenismo. No hablo de ecumenismo en el sentido de buscar la unidad de los cristianos a cualquier precio, porque hay un precio que no conviene pagar, el de traicionar la conciencia iluminada por el Espíritu, la revelación completa de la salvación y la doctrina. De lo que estoy hablando es de diálogo, respeto, actitud cristiana y finalmente amor por los que piensan o creen de forma distinta sin aceptar sus creencias. Primera de Pedro 3, 13 y 16. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo podemos compartir el Evangelio maravilloso de Cristo si seguimos empeñados en levantar paredes a nuestro alrededor, manteniendo el lema sectario de elegidos o exclusivos? El principio básico es que Dios no favorece a unas personas más que a otras. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Por tanto, hemos de ser conscientes en todo momento que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3, 23, 24. Dicho esto, nos preguntamos, ¿cómo llegaremos a esa unidad de la que habla el Evangelio si no somos capaces de llevarnos bien los que vamos a la misma iglesia? ¿Cómo amaremos a los cristianos sinceros y verdaderos del nombre de Jesucristo que encontramos en otras organizaciones apostólicas?
si consideramos que somos más que todos y únicos y exclusivos? No debemos cercar el camino, estimados amigos y hermanos. En la Escritura, los consejos allí escritos son importantísimos en esta era global, donde los videos se viralizan y las opiniones absurdas se difunden sin control. Primera Timoteo 3:15. ¿Para qué, si me retraso, sepas cómo debes portarte en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad? Les comparto ahora una reflexión que animo a leer con corazones humildes y en profunda actitud de cambio. Aquellos hermanos y hermanas que escriben para periódicos evangélicos, sociales o políticos, no hagamos señalamientos satíricos, mordaces, que producirán ciertamente daño y que obstruirían el camino y nos impedirían hacer la obra que debemos hacer para alcanzar a todas las clases, inclusive los católicos. Es obra nuestra decir la verdad con amor. Todas las alusiones satíricas, mordaces, se volverán contra nosotros en doble medida cuando el poder esté en las manos de los que puedan ejercerlo para perjudicarnos. Una y otra vez, el mensaje de Cristo es que no debemos decir una palabra de más porque daremos cuenta. No debemos publicar una frase que atente contra la unidad del Espíritu, especialmente cuando se trata de hombres destacados en el ministerio que piensan o imaginan que abordar a nuestros enemigos, los que sin ninguna máscara están contra nosotros, puede enardecer sus pasiones. Nuestra obra en la ganancia de almas y evangelización, guardando la paz y la santidad, estará pronto terminada. Cristo arrebatará pronto su iglesia. El Señor viene en breve. Y pronto sobrecogerá el tiempo de angustia al mundo y a Israel, cual no la hubo nunca y del que tenemos conocimiento a través de la Escritura. Por eso debemos de ser embajadores de Cristo. El Señor quiere que sus obreros los representemos en amor, gentileza y cortesía. La manifestación de un carácter duro produce siempre daño, siempre. Los atributos esenciales para la vida cristiana deben de ser aprendidos diariamente en las escuelas del Señor Jesucristo, en los libros llamados evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas a las iglesias y el libro de Revelación. El que es negligente y descuidado al pronunciar o escribir palabras que serán publicadas y propagadas por el mundo y profiere expresiones que nunca podrán ser retiradas, se está descalificando para llevar la responsabilidad de la obra sagrada que incumbe a los discípulos de Cristo en este tiempo. Los que acostumbran lanzar duras estocadas están formando hábitos que se fortalecerán con la repetición de estos y de los cuales tendrán que arrepentirse. Estimados hermanos oyentes, debemos examinar cuidadosamente nuestros modales y nuestro espíritu y ver de qué manera estamos haciendo la obra que Dios nos ha dado, una obra que entraña el destino de las almas. Descansa sobre nosotros la más suprema obligación. Según de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Satanás está listo
y toda palabra imprudente pronunciada por nosotros o nuestros hermanos en Cristo de otras organizaciones del nombre será atesorada por el príncipe de las tinieblas cuando él acuse. ¿Cómo osan los seres humanos finitos pronunciar palabras descuidadas y atrevidas que incitan a las potestades del infierno contra los santos de Dios? Cuando Miguel el arcángel no se atrevió a maldecir a Satanás y se contentó con decir: Dios te reprenda. Nos será imposible evitar las dificultades y los sufrimientos, pero no porque haya de haber escándalos. Debemos excitar el temperamento natural de los que no aman la verdad, por palabras imprudentes y por la manifestación de un espíritu desprovisto de bondad. Por tal motivo debemos tener una ternura compasiva. La verdad preciosa debe ser presentada con el poder de Dios. Se han de desenmascarar los errores engañosos que están muy difundidos y que tienen cautivo al mundo. Se está haciendo todo esfuerzo posible para entrampar a las almas con sutiles razonamientos, para desviarlas de la verdad a las fábulas y prepararlas para ser engañadas por fuertes seducciones. Pero, aunque estas almas engañadas se aparten de la verdad al error, ellos necesitan no una palabra de censura, sino de alerta, de atalaya. Judas 1:23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tratad de mostrarles su peligro y de revelarles cuán penoso es para nuestro Señor Jesucristo su conducta. Pero sea hecho esto con verdad y corrección sabia y compasiva, trabajando de la debida manera. Algunas de las almas que están engañadas por Satanás podrán ser arrebatadas de su maligno poder. Pero no las inculpemos por su torcida creencia, ni los condenemos por su ignorancia. El ridiculizar las ideas de los que están en error no abrirán sus ojos ciegos, ni los atraerá a la verdad. Cuando los hombres pierden de vista el ejemplo de Cristo y no imitan su manera de enseñar, sino se inflan y salen a hacer frente a Satanás con sus propias armas, serán o seremos avergonzados. Hechos 19, 13, 17 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Estimado oyente, el enemigo sabe muy bien cómo volver sus armas contra los que las usan. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitaba andar en humildad delante de Dios, es su iglesia, sus escogidos en esta generación. No tenemos nada de qué jactarnos.
Agraviamos al Señor Jesucristo por nuestra dureza, por nuestras expresiones hirientes tan contrarias al Espíritu de Cristo. Es cierto que se nos ordena: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Pero, aunque este mensaje debe ser dado, debemos tener cuidado de no herir, lastimar y condenar a los que no tienen la luz que nosotros tenemos. No debemos perder la línea y lanzar estocadas duras contra evangélicos, católicos y demás sectas. Sin embargo, aclaremos las cosas de todos modos. No es verdad que entre católicos haya muchos que sean cristianos concienzudos y que andan en la poca luz que resplandece sobre ellos, o que Dios obrará en favor suyo simplemente porque son sinceros en error. Tampoco es verdad que los evangélicos que han tenido grandes privilegios y oportunidades, pero que dejaron de mejorar su búsqueda de la verdad, avanzando como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, pueden agradarse a sí mismos, negándose a llevar su responsabilidad, pues están en mayor peligro y condenación delante de Dios que los yerran en puntos de doctrina y sin embargo tratan de vivir para hacer bien a otros. Lucas 1:14. No censuremos a los demás, no los condenemos. Si permitimos que consideraciones egoístas, falsos razonamientos y excusas nos induzcan a un perverso estado de la mente y el corazón, seremos mucho más culpables que el que peca abiertamente. Necesitamos ser muy precavidos para no condenar a los que delante de Dios son menos culpables que nosotros. Termino con las palabras del Señor Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os medirán. Mateo 7:1-2. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Rompido aquellas cadenas